Dios les bendiga, amados y amadas, Dios les bendiga. En el día de hoy quiero reflexionar con ustedes con el tema titulado El costo del pecado. Véanlo en sentido económico, ampliamente económico, el costo del pecado. En el libro de Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25 y versículo 8, el Señor dice lo siguiente, dice: me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios dice, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué Dios, que es espíritu, por qué quiere morar con los seres humanos pecadores, malos, desobedientes, ingratos? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de relación. Es un Dios de relación. A Dios le gusta la amistad con nosotros. Amistarse con nosotros. Por eso, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos, en medio de ustedes. Bueno, en San Juan 1:14, cuando habla de Jesús, dice, y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la misma palabra. Tabernaculizar. Me harán un santuario y tabernaculizaré. Moraré, habitaré entre ellos. Y el verbo se hizo carne y habitó, moró, tabernaculizó con nosotros. El deseo de Dios de estar con nosotros. Hay una pulsión de Dios, hay un impulso de Dios que le mueve a querer salvar y a querer estar con nosotros. Tanto que Dios se hace hombre. Dios pareciera limitarse a sí mismo tan solo por el deseo, la pulsión de estar con nosotros. Ahora, quiero que vean dónde está el misterio de la iniquidad, de la maldad, del pecado. El costo del pecado. Ese es el tema que quiero tratar con ustedes. El costo del pecado. ¿Qué se hacía en el santuario? ¿Qué se hacía en el santuario? Se sacrificaba un cordero manso, un cordero inocente. Tenía que morir y derramar su sangre allí en el tabernáculo. Un cordero inocente. Y creo que Dios utiliza esta metáfora, una metáfora de la expresión de la gracia de Dios, de su gracia maravillosa. El costo del pecado, no olvide que ese es el tema. Y ahí Dios comienza a ilustrar por un lado la gracia y por otro lado el costo del pecado. Un cordero inocente tiene que morir. Y tiene que morir como
costo para cubrir el pecado del hombre. O sea, un cordero inocente tiene que morir cada día para cubrir el costo del pecado del hombre. Bueno, en Génesis capítulo 3, verso 21, Génesis 3, 21. Oiga lo que dice Génesis 3, 21. El costo del pecado. Génesis 3, 21 dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ah, mis amados y mis amadas, que el Espíritu te ayude a entender este tema. Dios los vistió con piel de animales. ¿Por qué? Porque ellos se habían vestido con hojas de higuera. Pero si te viste con hojas, ¿sabes qué? Basta con que salga el sol, como es ahora en un verano caliente, y en cuestiones de horas ya va a estar desnudo. Una de las consecuencias del pecado es que tú quedas desnudo, desnudo moralmente hablando. Pierde el poder y la autoridad moral, que es tan importante para el hombre, porque el poder y la autoridad moral es lo que hace que el hombre sienta que tiene dignidad como ser humano. Autoridad también. El poder y la dignidad moral. O sea, el efecto psicológico de la desnudez es que me escondo porque no soy digno. Entonces, lo primero que hace el pecado es que te pone al desnudo. Eso que los psicólogos llaman autoestima se hace triza. Tienes que esconderte. No puedes dar la cara. El costo del pecado, el costo psicológico, el costo moral, el costo espiritual. Porque el pecado tiene un costo psicológico. Te tienes que esconder porque eres indigno. De hecho, te ves a ti mismo en el espejo y te da asco de ti mismo. Sabes que tú no eres tú. Te ves desgarrado por el pecado. Te ves hecho un ser menos. Te ves apocado a ti mismo. Desintegrado. Ya tú no eres tú. Incluso te cuestionas a ti mismo y dejas de creer en lo que tú eres o en lo que tú pensabas ser. El costo psicológico, el costo moral y el costo espiritual del pecado es terrible, mis amados. Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar con nosotros. Ahora, no solo en el santuario Dios ilustra como metáfora el costo del pecado, no solo aquí en el Edén también, sino que el costo del pecado también se refleja en el caso de Abraham, Génesis capítulo 21, oiga esto, Génesis 21, versículo 6. El costo del pecado, miren qué metáfora más bonita. Dios ilustrando, porque Dios es el maestro que nos enseña el camino de la salvación. Oiga esto, Génesis 21:6. Entonces, Génesis 21:6. No, perdón, no es Génesis 21:6. Es Génesis capítulo, no es 21:6, perdón, ahí me equivoqué.
Ya lo encontraré, no se preocupen. El título es que Dios ordena a Abraham a sacrificar a Isaac. Dios ordena a Abraham a sacrificar a Isaac. Ese es el título. Aquí está, Génesis 22:6. Era el capítulo 22. Y dice el texto: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos. Después dijo a Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Isaac. Usted lee esto y dice: esto es una barbarie. Esto es una barbarie donde hay una crisis civilizatoria, diría usted. Una crisis civilizatoria. Pero fíjense, la metáfora está bien interesante. Porque que Abraham vaya a degollar a su propio hijo ilustra el hecho de la consecuencia del pecado y el costo que tiene el pecado. El costo que tiene el pecado. El costo del pecado. Ilustra el hecho de que Dios mismo tuvo que enviar a su hijo. Enviar a su hijo. Y la metáfora aquí de Abraham e Isaac es la metáfora de la ilustración del costo que tiene el pecado. Tener que sacrificar a un hijo por causa del pecado. Es terrible, mis amados. ¿Cómo es que podemos seguir jugando con el pecado en el mundo de hoy? Vemos la gente que no le da importancia a esto. La gente sigue haciendo y deshaciendo. De hecho, la gente se ha quitado el traje de la moral para quedarse desnudo. Y entonces alguno dirá: bueno, pero el costo del pecado es terrible. Pero ¿qué tengo que hacer para evitar ese costo del pecado? Qué interesante. Y entonces algunos dirán: bueno, tendré que convertirme en un legalista. Pero ocurre que el legalismo no funciona. Pablo dice que la ley hace que el pecado sea más pecaminoso aún. Pero la ley hay que obedecerla, obviamente. Pero cuando pienso en ella, no voy a pecar. Eso es un efecto psicológico. No voy a pecar. Entonces, cuando no voy a pecar, y el hecho de estar neurótico, pensando no voy a pecar, precisamente ya estoy pecando. Ya tengo un disturbio emocional y un disturbio moral en mí también. No voy a pecar. Quiero pecar, pero no voy a pecar. Entonces hay dos extremos aquí. El extremo, por un lado, del legalismo, de entregarse al formalismo y al legalismo para no pecar. El otro extremo es yo me libero de ese super yo,
de esa conciencia moral. Yo me libero de eso. Y me doy la libertad de hacer lo que yo quiera. Y entonces la gente adultera, fornica, hace cosas, no importa. La gente vive la vida como quiera. Por eso se promueven todos los lobbies que se promueven. Vive la vida como tú quieras. Haz lo que tú quieras en tu vida. Todas estas cosas que estamos mirando. Entonces, por un lado podemos estar neurótico porque tengo que guardar la ley. Por otro lado, esquizofrénico. Esta esquizofrenia colectiva. Hoy los psicólogos hablan, los sociólogos hablan de una psicosis colectiva, una esquizofrenia colectiva, una esquizofrenia social, lo que estamos viviendo. No. ¿Cuál es el camino entonces a seguir para resolver esta situación y poder apartarnos del pecado? ¿Saben qué, mis amados? El camino es mucho, Dios lo ha puesto mucho más fácil el camino. Porque Dios te ha puesto un motivador. Un motivador. Tener un motivo. Yo digo a veces, ser secuestrado por un motivo. ¿Cuál es el motivo que te secuestra? Que secuestra tus emociones. Porque Dios lo hizo por un motivo. Que Dios se humanizara en la persona de su Hijo, de Jesús, se limitara solo estar secuestrado por un motivo, tener un motivo. Y ese motivo es el amor. El efecto psicológico del pecado, el costo del pecado. Entonces, ¿cuál es ese motivo? Un motivador. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Verso 5, nos da el camino para liberarnos de ambos extremos, del liberalismo que te dice, haz como quiera, no reprima nada, no reprimas nada, haz como tú quieras con tu vida, vive la vida como tú quieras, y el legalismo que te dice, tienes que, ¿sabes?, reprimirte, tener una vida muy austera, todo esto. Deuteronomio capítulo 6 nos da la solución. Oiga, qué interesante. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Verso 1, oiga, verso 1. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos de que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que te temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vayas bien en la tierra que fluye leche y miel. Dios promete sus bendiciones. Dios no solo quiere ser amigo de nosotros, Dios no solamente nos ama, sino que promete sus bendiciones. Y para que te multipliques, como ha dicho el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová, tu Dios. Ahí está el motivo que tiene que secuestrarnos, que tiene que secuestrar nuestras emociones. El motivo que nos impulsa a nosotros no puede ser el miedo, ni la neuroticidad, el legalismo y el formalismo. Hay el motivo que tiene que gobernar nuestra voluntad, es el amor. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que tienes. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, mis amados,
Cuando está secuestrado por ese motivo, no tiene que cargar esa carga. La carga de que tengo que obedecer. Es pesado esta carga. La carga se hará mucho más liviana. Hay un motivo, algo que te mueve, que te impulsa. Hay algo que te da la fuerza para vivir una vida santificada, una vida sana, una vida saludable en el amor de Dios. Porque el costo del pecado es demasiado grande. Y Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para ti. Amar al Señor, entregarte de todo corazón a Él. Y por supuesto, esto te llevará a apartarte del pecado y amar la voluntad de Dios. Ahí está el secreto del éxito del verdadero cristiano. Soy Lino Salcedo y espero que estas palabras llenen tu corazón y hoy te deje imbuir por un motivo, el motivo del amor, para que vaya al encuentro con tu Dios, para que tengas paz, para que tengas armonía, para que viva mucho más feliz, porque solo en Dios está el sentido, está la felicidad, está el gozo de vivir. Si desea comunicarte con este servidor, puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp 203-770-8086. 203-770-8086 y puedes suscribirte a nuestro canal Lino Ayuda, todo pegado, Lino Ayuda. Dios te bendiga y te guarde.